En un mundo convulsionado por conflictos y divisiones, surgió un misterioso líder carismático conocido como el Anticristo. Se decía que era el arquitecto de una nueva era, pero para algunos era el encarnado Anticristo profetizado en diversas tradiciones. Los movimientos del Anticristo se desplegaban con precisión milimétrica. Anticristo, con su elocuencia persuasiva, conquistó las mentes de muchos jóvenes desilusionados y desencantados con el statu quo. Prometió un nuevo orden mundial, unificado y justo, pero su verdadero propósito permanecía oculto. La estrategia de Anticristo se basaba en sembrar el caos entre las naciones. Utilizaba las redes sociales y medios de comunicación para difundir información sesgada, fomentando la desconfianza y la discordia entre países. Esto creaba un clima propicio para sus planes ocultos. Detrás de su fachada caritativa y apoyo a causas nobles, reclutaba seguidores fanáticos y poderosos aliados. Entre ellos se encontraban líderes políticos ambiciosos, magnates de la industria tecnológica y figuras religiosas manipuladas por sus promesas de unificación. Anticristo implementó tecnologías avanzadas para controlar sutilmente la mente de las masas. Aprovechó la inteligencia artificial para analizar datos y predecir comportamientos, influenciando las decisiones de las personas, sin que éstas se dieran cuenta. Su red de seguidores infiltrados operaba en las sombras, desestabilizando gobiernos y alimentando conflictos regionales. Disfrazados de activistas, ejecutaban ataques cibernéticos estratégicos, manipulando economías y desencadenando crisis financieras. Pero no todos estaban cegados por la retórica del Anticristo, o en una misión arriesgada para exponerlo. Eran individuos dispares, un exanalista de inteligencia, una hacker prodigiosa, un teólogo renegado y un activista de derechos humanos. A medida que profundizaban en la red de intrigas del Anticristo, enfrentaban peligros constantes. Desde intentos de manipulación mental hasta persecuciones encubiertas, luchaban por revelar la verdad y detener los movimientos nefastos del Anticristo. Con astucia y sacrificio, el grupo descubrió un plan maestro. El Anticristo buscaba desencadenar un conflicto global que le permitiría consolidar su poder y someter a la humanidad a su voluntad. En una carrera contrarreloj, el grupo expuso la verdad al mundo a través de filtraciones masivas de información. A pesar de los intentos desesperados del Anticristo por silenciarlos, lograron despertar a la opinión pública y provocar un levantamiento global contra su reinado tiránico. El día finalmente llegó cuando las masas, liberadas del yugo mental, se unieron en un clamor por la libertad y la verdad. El Anticristo, ahora desnudo ante el mundo, fue confrontado y su influencia se desvaneció rápidamente, poniendo fin a su reinado de engaño y manipulación. El mundo, aunque marcado por las cicatrices de aquellos oscuros días, aprendió una lección crucial. La verdadera fuerza reside en la unidad, la verdad y la resistencia contra la manipulación de aquellos que buscan su propio beneficio a expensas de la humanidad. La caída del Anticristo, el supuesto Anticristo, dejó un vacío de poder y un mundo en estado de fragilidad. La revelación de sus maquinaciones provocó un remolino de cambios geopolíticos y sociales. La confianza en las instituciones había sido gravemente sacudida, y la humanidad se encontraba en un estado de confusión y desconfianza generalizada. Mientras el mundo intentaba recobrar el equilibrio, el grupo de disidentes que había desafiado a el Anticristo se convirtió en una especie de símbolo de resistencia y esperanza. A pesar del triunfo sobre el Anticristo, su labor aún no había concluido. Conscientes de que los seguidores de el Anticristo aún podrían estar activos, el grupo se reunió en secreto para planificar su siguiente paso. Comprendían que el engaño y la manipulación podrían resurgir de formas insospechadas si no actuaban con rapidez y decisión. Decidieron colaborar con expertos en tecnología y seguridad para fortalecer sus defensas contra cualquier intento de manipulación digital. Al mismo tiempo, se esforzaron por difundir la verdad y reconstruir la confianza en las instituciones a través de campañas de concienciación y transparencia. Sin embargo, el legado del Anticristo era profundo y complejo. Algunos de sus seguidores más fanáticos, desilusionados por su caída, se volvieron más radicales y violentos. Grupos dispersos se organizaron para sembrar el caos y la discordia, desafiando la estabilidad frágil que se estaba reconstruyendo. El grupo de disidentes,
consciente de esta amenaza latente, se dividió en equipos especializados. Mientras unos se dedicaban a investigar y desmantelar las células restantes de seguidores fanáticos, otros se centraban en fortalecer los lazos entre comunidades, promoviendo la cooperación y la comprensión mutua. A medida que avanzaban en su lucha contra las sombras del legado del Anticristo, surgieron aliados inesperados. Líderes de diferentes países, inspirados por la valentía del grupo, se unieron para establecer alianzas internacionales que promovieran la paz y la cooperación global. Eventualmente, después de meses de arduo trabajo y dedicación, los esfuerzos del grupo dieron frutos. La estabilidad empezó a retornar lentamente, y la confianza entre las naciones se fortaleció a medida que la verdad prevalecía sobre las mentiras y la manipulación. El grupo de disidentes, aunque siempre alerta, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para muchos en el mundo. Su valentía y determinación demostraron que, incluso frente a las fuerzas más oscuras y engañosas, la unidad, la verdad y la resistencia pueden prevalecer. El legado del Anticristo, aunque dejó cicatrices profundas en la humanidad, también sirvió como recordatorio de la importancia de la vigilancia constante contra la manipulación y la búsqueda incansable de la verdad en un mundo cada vez más interconectado y volátil. ¿Qué dice la Biblia sobre el Anticristo? La idea del Anticristo se encuentra en varios pasajes de la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, específicamente en los libros de 1 Juan, 2 y el libro de Apocalipsis. Las interpretaciones sobre quién o qué representa el Anticristo varían entre las diferentes ramas del cristianismo y entre los teólogos. En términos generales, se describe al Anticristo como un líder o figura que se levantará en oposición a Cristo y su mensaje. En el libro de Apocalipsis se menciona a bestias y falsos profetas que simbolizan fuerzas contrarias a Dios y que intentan engañar a la humanidad. El Anticristo, según la interpretación bíblica, busca exaltar su propio poder y autoridad, usurpando el lugar de Dios y pretendiendo ser adorado como tal. Se dice que realizará señales y milagros engañosos para atraer seguidores y consolidar su control sobre el mundo. En cuanto a los planes del Anticristo, se habla de su intención de establecer un gobierno mundial y una religión falsa que llevarán a la humanidad por un camino de engaño y opresión. Su reinado se caracterizará por la persecución de los seguidores de Dios y el aumento del caos y la corrupción en el mundo. Según la interpretación cristiana, el fin del Anticristo será marcado por el retorno glorioso de Jesucristo. En ese momento, Cristo derrotará al Anticristo y sus seguidores, poniendo fin a su reinado de engaño y estableciendo un nuevo orden bajo el gobierno divino y justo de Dios. Es importante mencionar que las interpretaciones sobre el Anticristo varían ampliamente, y algunos pueden considerar estas referencias como simbólicas o con significados más metafóricos, mientras que otros las toman literalmente. En cualquier caso, la idea del Anticristo sirve como una advertencia sobre la importancia de discernir la verdad y permanecer fieles a las enseñanzas de Dios, así como estar alerta ante las influencias engañosas que pueden surgir en el mundo. 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. En este versículo, el apóstol Juan está advirtiendo a los creyentes sobre la llegada del último tiempo, un periodo asociado con la cercanía del regreso de Jesucristo. Juan utiliza la expresión hijitos como un término cariñoso para dirigirse a los cristianos a quienes está escribiendo. El contexto sugiere que, en ese momento, ya se estaban manifestando los signos del último tiempo, con la presencia de varios anticristos. Aquí, el término anticristo no se refiere solo a una sola figura maligna, sino a individuos o fuerzas que se oponen a Cristo y a su enseñanza. El mensaje de Juan implica que la presencia de estos anticristos es una señal del período final de la historia humana, un tiempo marcado por el surgimiento de aquellos que se oponen a la verdad de Jesucristo. Estos anticristos pueden representar falsos maestros, ideologías contrarias al mensaje cristiano o cualquier cosa que desafíe el conocimiento y la fe en Cristo. Juan les está advirtiendo a los creyentes que estén alerta y conscientes de estas fuerzas oponentes que intentarán desviarlos de la verdad. Su mensaje es un recordatorio de la importancia de permanecer fieles a las enseñanzas de Cristo
y discernir entre lo verdadero y lo falso en un tiempo de engaño espiritual. En resumen, Juan está indicando que la presencia de múltiples anticristos es un signo del último tiempo, un periodo cercano al regreso de Jesucristo, y exhorta a los creyentes a estar vigilantes y arraigados en la verdad de Cristo, para no ser engañados por estas fuerzas opositoras. 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En este versículo, el apóstol Juan está enfatizando una verdad fundamental para los creyentes cristianos. Describe la identidad del mentiroso como aquel que niega la verdad esencial de que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías o el ungido de Dios. La declaración de Juan es contundente. Quien niega que Jesús es el Cristo está siendo engañoso y está adoptando el espíritu o la esencia del anticristo. Este pasaje resalta la importancia central de la identidad de Jesucristo en la fe cristiana. La palabra Cristo significa ungido y está estrechamente relacionada con la creencia de que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Negar esta verdad central es, según la enseñanza de Juan, adoptar una postura que se opone a Dios y a su plan de redención a través de Jesucristo. El anticristo, según el contexto de este versículo, no se refiere necesariamente a una sola persona en el futuro, sino a una actitud o espíritu contrario a la verdad de Cristo. Aquellos que rechazan o niegan la divinidad de Jesús, su papel como el Mesías prometido y su relación con el Padre, se alinean con el espíritu del anticristo. En resumen, Juan está advirtiendo a los creyentes sobre la importancia de reconocer y afirmar la identidad de Jesús como el Cristo, el Mesías, y subraya que aquellos que niegan esta verdad fundamental están adoptando un espíritu contrario a Dios y a la enseñanza de Cristo. 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. En este versículo, el apóstol Juan continúa advirtiendo sobre la presencia del espíritu del anticristo. Juan está haciendo hincapié en la importancia de reconocer y afirmar la resurrección de Jesucristo, es decir, la verdad de que Jesús vino en carne humana como parte esencial de su naturaleza divina y terrenal. Cuando Juan menciona todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, se refiere a cualquier enseñanza, creencia o movimiento que niegue o rechace la realidad de que Jesucristo resucitó como un ser humano real y vivió en este mundo. Para Juan, esta negación es indicativa del espíritu del anticristo. La resurrección de Jesucristo es un pilar central de la fe cristiana. Los cristianos creen que Jesús, siendo completamente Dios, también se hizo completamente humano, viviendo entre las personas, experimentando las realidades humanas y ofreciendo así la redención y la salvación a la humanidad. El anticristo, según la enseñanza de Juan, es aquel espíritu o actitud que contradice esta verdad esencial de la encarnación de Jesucristo. Cualquier doctrina o enseñanza que niegue o distorsione este aspecto crucial de la fe está en línea con el espíritu del anticristo, y Juan advierte a los creyentes a discernir y rechazar tales enseñanzas. En resumen, Juan está enfatizando la importancia de reconocer y afirmar la verdad de la encarnación de Jesucristo como un elemento crucial de la fe cristiana. Aquellos que niegan esta realidad están en sintonía con el espíritu del anticristo, según la enseñanza de Juan. Estos versículos de las epístolas de Juan advierten sobre la presencia de anticristos, aquellos que se oponen a la verdad de Jesucristo y su mensaje. Estos pasajes enfatizan que el anticristo no es solo una única figura en el futuro, sino también una actitud o espíritu que se opone a la enseñanza de Cristo. El libro de Apocalipsis también hace referencia a figuras que podrían interpretarse como representaciones del mal y la oposición a Dios, aunque no menciona directamente la palabra anticristo. Sin embargo, se describe a bestias y líderes que ejercen poder en oposición a Dios y su pueblo. Aquí estos versículos veremos cuál será el final del anticristo cuando Jesús regrese en su segunda venida. Según la Biblia, en el libro de Apocalipsis 19:20, se describe que cuando Jesucristo regrese, el anticristo y el falso profeta serán capturados y lanzados al lago de fuego. Y la bestia fue apresada,
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este pasaje describe la condena final del anticristo y el falso profeta, quienes habían engañado a las personas y liderado a muchos lejos de la verdad de Dios. El lago de fuego se considera en la teología cristiana como un símbolo de juicio y condenación eterna. Esta interpretación proviene del libro de Apocalipsis y debe considerarse dentro del contexto de la teología y las creencias cristianas. La idea del juicio final y el destino final de aquellos que se oponen a Dios es una doctrina clave en muchas ramas del cristianismo.